Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas, ¿se me escucha? Buenas noches. Se escucha, dice. Ok, perfecto. Muy buenas noches. Vamos a dar una repasadita a lo que hemos visto en la anterior clase. Hemos empezado a tratar el impuesto a las utilidades de las empresas. Hemos dicho que este es un impuesto diferente al impuesto a las transacciones, pero que tiene la misma base porque ambos son impuestos directos. Por un lado, el impuesto a las transferencias o a las transacciones tiene como base el ingreso bruto y por otro lado, el impuesto a las utilidades tiene el ingreso neto imponible, ¿no? ¿Qué es lo que grava el impuesto a las utilidades? Grava la manifestación de riqueza, es decir, el excedente. ¿Qué tipo de excedente? Aquel que se genera a través del incremento patrimonial, ¿no? ¿De quiénes? De las empresas, o también puede ser aplicable a las personas, cuando estamos hablando de impuesto a la renta. ¿Se acuerdan que les he dado un trabajito? Enseguida vamos a hablar de las diferencias entre el impuesto, las similitudes entre el impuesto a la renta de personas y el impuesto a las utilidades de las empresas. Bien, este tipo de impuesto va a gravar la manifestación de riqueza, o sea, excedente, que se ha generado cuando hay un incremento patrimonial, cuando el patrimonio de la empresa crece. ¿Cómo crece? ¿No? A través de la generación de utilidades, a través de del excedente que se ha generado en la actividad económica, ¿no? Hemos dicho, un importante instrumento de la política fiscal. ¿Por qué? Porque este impuesto nos va a permitir establecer lo que se llama redistribución. La redistribución, hemos dicho, es cuando el Estado, a través de sus mecanismos, captura ese excedente, ese dinero, esos recursos que no se están utilizando, para asignarlos a la satisfacción de necesidades públicas que beneficien a toda la población. ¿Cómo se hace esto? A través de todo lo que es la provisión de bienes y servicios que nos da el Estado. ¿Qué bienes y servicios? Principalmente todo lo que es salud, todo lo que es educación, todo lo que es seguridad, lo que es administración de justicia. Eso lo cubre el Estado con los recursos y eso es lo que nos brinda el Estado para que nosotros podamos acceder a esos recursos de manera gratuita, ¿no? Bien, por esa cualidad se constituye en un importante instrumento de la política fiscal. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la política fiscal busca justamente eso, ¿no? Redistribuir, darles a los que no tienen las posibilidades o el acceso a los bienes y servicios que no pueden costear, que no pueden pagar con sus propios recursos. Hemos dicho que el impuesto a las utilidades va a gravar siempre la utilidad neta imponible, es decir, no va a gravar la totalidad del ingreso porque sería absurdo, ahí se estaría afectando el origen de generación del ingreso de la empresa, de la entidad o de la persona, ¿no? Entonces, siempre va a gravar la utilidad neta imponible de la empresa, que es la que se obtiene después de una gestión en el resultado financiero, ¿no? ¿Qué es la utilidad neta imponible? Es la utilidad, es la diferencia entre la utilidad bruta, contable, menos los gastos deducibles, ¿no?
¿Quiénes están alcanzados por el IUE? Las personas naturales y jurídicas que remesen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior. Eso lo habíamos analizado hasta con ejemplos. La utilidad presunta de quienes ejercen profesiones libres u oficios independientes y la utilidad presunta de quienes realizan actividades parcialmente en Bolivia. Hemos dicho, la base real es el impuesto a las utilidades aplicable a las empresas, porque ahí tenemos estados financieros que van a demostrar si una empresa ha tenido crecimiento patrimonial o no en un periodo. En los otros casos estamos partiendo de una presunción que hace la ley. Por tanto, este impuesto va a alcanzar a empresas públicas y privadas, incluyendo a las unipersonales, porque estas están dentro de la actividad económica privada, van a generar utilidad porque esa es su finalidad y están destinadas a realizar actividades económicas con objetivo de lucro. Van a alcanzar también a aquellas personas que ejercen profesiones independientes, oficios independientes, porque se entiende también que estas personas tienen la utilidad de generar una excedente riqueza con su actividad. Va a gravar también a las personas jurídicas o a las personas naturales que hagan remesas al exterior. En otras palabras, que envíen dineros que están alcanzados en nuestro territorio por principio de fuente, por el impuesto a las utilidades, y puedan hacer la retención correspondiente. Y finalmente, las personas que realizan actividades parcialmente en el territorio de Bolivia, y esto hemos dicho que aplica por principio de fuente. ¿Ya? El principio de fuente es un principio que establece que toda tributación se origina en el estado o en el lugar donde se invierte en capitales o donde se genera la riqueza, ya sea por la aplicación de capitales, ya sea por el esfuerzo de trabajo, ya sea por la explotación de recursos naturales o por último, ya sea por el contexto económico, político, social y jurídico que está permitiendo la generación de esas utilidades. ¿Quiénes no están alcanzados por este impuesto? En principio, el gobierno nacional. Hemos dicho que acá no hay una exención, sino hay una exclusión, que quiere decir, no está dentro del objeto, ni el gobierno nacional, ni los gobiernos municipales, porque estos realizan su actividad con un ánimo y una finalidad de servicio a la población, no con un ánimo de lucro, y porque además estas entidades administran impuestos, ¿no? Las universidades públicas, ¿por qué? Porque también son entidades dentro del marco del orden público que están financiadas con recursos de coparticipación y con IDH, por tanto, no pueden aplicarse impuestos sobre impuestos. ¿Quiénes más no están alcanzadas? Las asociaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro que hayan formalizado su exención. En este caso estamos hablando de exención, porque mientras no tengan formalizada y aprobada su exención, van a estar alcanzados por el pago del impuesto a las utilidades. Una vez que hayan hecho su tramitación demostrando que no tienen finalidad de lucro, que no distribuyen directa ni indirectamente utilidades y que cuando se disuelvan los bienes van a pasar a entidades de la misma naturaleza, pues estas empresas van a estar exentas, que quiere decir no van a pagar el impuesto a las utilidades, aunque por su estructura podrían estar alcanzados. Y finalmente, los intereses ganados por organismos internacionales en créditos que se otorgan a nuestro país, siempre que estuvieran aprobados por la Asamblea Legislativa. Se entiende que estos créditos benefician al Estado y el Estado no es sujeto de pagar impuestos. Bien, ¿cuáles son las alícuotas aplicables? ¿No? Primero, para empresas públicas y empresas privadas, ¿no? La alícuota aplicable es el 25% sobre utilidades netas en base al resultado de la gestión. ¿Qué quiere decir? En función al resultado de los estados financieros, ¿no? En otras palabras,
tiene que haber necesariamente una documentación donde esté expresada la utilidad obtenida en una determinada gestión. En otras palabras, el crecimiento patrimonial entre un periodo y otro periodo es lo que va a determinar el alcance o no del impuesto a las utilidades de las empresas. Pregunta, este año el impuesto a las utilidades de las empresas ¿tendrá una recaudación importante o va a tener una reducción en la recaudación? Licenciada, va a tener una recaudación por efecto de la pandemia, digamos. ¿Pero se va a recaudar o no se va a recaudar mucho más bien? Presumo que no se va a recaudar porque prácticamente lo que o lo que se va a liquidar de la gestión pasada, muchas empresas han dejado de trabajar por lo menos 90 días, digamos que es como el 25% de su actividad ha sido recortada. Exactamente, no ha habido obviamente actividad económica por efecto de la cuarentena rígida. Por tanto, las utilidades de las empresas es obvio que han reducido. Ha reducido su facturación, ha reducido, por tanto, su impuesto a las transacciones y, por supuesto, como resultado vamos a tener una reducción en el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Seguramente en esta gestión la recaudación va a ser muy baja en cuanto a IUE, pero vamos a tener sectores económicos que seguramente van a crecer. ¿Qué sectores económicos habrán crecido en la gestión 2020? Los fármacos, las empresas Todo farmacéuticas. Exacto, todo lo que es rubro de salud, empresas farmacéuticas, clínicas, hospitales, laboratorios, todos los que brindan servicios de salud. ¿Quién más habrá crecido de manera importante en todo este periodo? ¿Qué sector económico? Los de la venta de mercadería de insumos para desinfectantes, barbijos. Ya, todos los que importan o producen elementos de limpieza, ¿no es cierto? ¿Qué se llama? Lavandina, jaboncillo, los que producen insumos de bioseguridad, los que han hecho barbijos, los que han hecho trajes de bioseguridad, los que han hecho las máscaras faciales, esos van a tener un crecimiento, aunque en muchos de esos artículos hay un importante componente de contrabando, ¿no? ¿Qué otro sector habrá tenido un crecimiento importante en la economía en la gestión 2020? Doctora, ¿los Los laboratorios productores de... clínicos puede ser? Sí, están dentro del rubro de servicios de salud, por supuesto, los laboratorios clínicos, las clínicas, los hospitales, las farmacias. ¿Quién más? La Las medicina industrias tradicional, cañeras. doctora. Telecomunicaciones. Muy bien, medicina. Y telecomunicaciones, ¿qué es lo que más hemos hecho en esta pandemia desde marzo hasta la fecha? Compras digitales. Más allá Teletrabajo. de las compras, teletrabajo, ¿qué más? Las industrias cañeras por el tema del alcohol y todo eso. Exacto, todo lo que es rubro industrial, ¿no? O sea, todos los que han producido alcohol la han hecho bárbaro. Obviamente telecomunicaciones, ¿por qué? Porque todo el mundo ha empleado o su ancho de banda de internet o su servicio telefónico de las celulares o incluso también todo lo que significa entretenimiento de televisión por cable. Todos esos rubros han tenido que crecer, ¿sí o no? Sí. Es obvio que han crecido porque obviamente son los que más han vendido. Hay un rubro más que debería haber crecido también en la gestión 2020. ¿Cuál es? Deliveries. Ya deliveries, pero esos están dentro del mercado informal, ¿no? O sea, salvo pedidos ya, los demás no te facturan, ¿no ve? ¿Quién es más? A ver. Bueno, Lisa, aunque no nos gusten las funerarias.
Sí, lastimosamente. También todo lo que son servicios mortuorios, funerarias, cementerios, seguramente han tenido importantes utilidades. Aparte de esos rubros. Las empresas de electricidad, Ya, electricidad, ¿qué más? Se están olvidando ustedes de un rubro importante de consumo. Doctora, la empresa de agua, EPSAS. No, puede ser que haya crecido, pero claro, porque obviamente hay mucho más uso de agua a partir de las medidas de higiene que uno tiene que asumir. ¿Quién más? Doctor, el consumo del Internet en realidad debería ser ese servicio que ahora se ha usado por el teletrabajo, todo, pero yo personalmente no diría de que ellos tienen buen ingreso por el tema de que tienen eso, bueno, en nuestro país tienen eso de la condonación de que no les pueden cortar el servicio obviamente por todo lo que se está pasando, entonces no están cobrando todos los meses, digamos, y no están cortando, no creo que estén percibiendo realmente lo que sí están ofreciendo en servicio. No, más bien ellos sí han percibido porque en esos servicios, por ejemplo, al contrario de lo que ha pasado en luz eléctrica, agua potable y gas, no se ha reducido el costo. El periodo por el cual ellos podían, digamos, esperar ha pasado en julio, que se ha suspendido, digamos, todas estas medidas. Ha habido un decreto que ha suspendido todo lo que es la medida de emergencia, por tanto ya están cobrando y ya te pueden cobrar el servicio o te pueden cortar el servicio. Pero hay un rubro importante que que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que son supermercados, porque eran los únicos habilitados para adquirir nuestros bienes e insumos, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, sí, O sea, los supermercados también la han hecho porque ellos son, digamos, son los que han contado con mejor apoyo logístico para mantener sus operaciones y en realidad casi los únicos rubros que han estado funcionando de manera permanente han sido todo lo que tiene que ver con distribución de alimentos, todo lo que tiene que ver con distribución de medicamentos, insumos médicos y otros, y todo lo que tiene que ver en servicios con distribución de energía eléctrica, agua potable, gas y telecomunicaciones. Entre los rubros de servicios, agua potable, gas y electricidad, no han tenido un crecimiento porque a ellos se ha disminuido, pero el rubro de telecomunicaciones no ha sufrido un impacto negativo, no se ha reducido la cuota, no se ha reducido el costo, pero hemos incrementado el uso de esos servicios, ¿no es cierto? sí, licenciada, Todos hemos diariamente empezado a se ven usar. filas en Entel, se ven filas en Tigo, obviamente el servicio ha incrementado bastante. Todos los que ofrecen servicios de Internet han tenido mayor incremento porque era la única vía de comunicarnos, obviamente, con nuestro trabajo, nuestros familiares y demás, ¿no? Entonces, esos rubros tendrían que haber crecido, ¿no? Por supuesto que hay otros rubros industriales que han tenido un impacto negativo por otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, han tenido que paralizar sus actividades, centros industriales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con producción textil, todo lo que tiene que ver con, de alguna manera, industrialización, gas, por ejemplo, hemos tenido un impacto absolutamente negativo, ¿no? Todo lo que son hidrocarburos, vamos a tener una recaudación baja. Minería, vamos a tener una recaudación baja. Entonces, seguramente en este periodo la recaudación por impuesto a las utilidades va a tener un impacto negativo, aunque hay sectores que han crecido, ¿no? El periodo para la declaración del impuesto de las empresas
públicas y privadas es anual, porque en un año se puede medir la diferencia entre el crecimiento patrimonial de un periodo a otro, ¿no? O sea, un año es un periodo razonable para que una empresa pueda tener crecimiento o decrecimiento y demostrarlo de manera documental, donde se demuestra el crecimiento o decrecimiento de la economía o del estado financiero o del patrimonio de una empresa. ¿En qué documentos se está demostrando que una empresa ha tenido utilidad o ha tenido pérdida? En En los los estados estados financieros. financieros. Exacto. Exactamente. Además, ¿dónde más? Porque hay también otros documentos, ¿no? En los anexos tributarios. ¿Perdón? En los anexos tributarios. Ya, ¿cuáles son los anexos tributarios? Son la recopilación de la información de los formularios, que en este caso antes eran 13 y ahora son 17, y se va colocando prácticamente toda la información mes a mes de los ingresos y gastos de las ventas, y hacen una comparación con la presentación de los formularios, y eso se hace de manera anual. Exacto. Ahora, dentro de estos anexos, ¿cuál es el más importante? El anexo 7, ¿Cuál es que es el la anexo? determinación del IUE. No. El anexo 7 es la determinación, pero ¿sobre qué determina el IOE? O sea, de los anexos tributarios, que son todos los documentos donde tú estás demostrando tu movimiento económico, compras y ventas, ¿cuál es el más importante? El anexo 1 prácticamente, que llegaría a ser el del IVA. Exactamente, libro de compras y ventas IVA. ¿Por qué es el más importante? Porque se determina en los libros de compras y ventas se manda la información de las ventas anuales o de las ventas mensuales, así como de las compras mensuales. Porque ahí estás demostrando, pues, cuáles son tus costos y gastos directos e indirectos de manera documental, no es algo que estás presumiendo, es algo que se demuestra. Entonces, otra vez, ¿por qué es importante la facturación? Es importante porque se muestra prácticamente los ingresos, bueno, se muestra la utilidad que tiene una empresa, pero una utilidad real que tiene una empresa. Exacto, porque a partir de la facturación se puede controlar si una empresa está tributando correctamente o no. A partir de la facturación se va a establecer de manera expresa, clara, documentada cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos de la empresa. Por eso es que la facturación es tan importante y el control de la facturación es trascendental para la administración tributaria. No es que, pucha, yo voy a ir a controlar facturación porque me gusta ver llorar a la gente. No. Si no factura la empresa, es difícil establecer que se hubiese tenido un correcto pago de tributos, ya sea impuesto al valor agregado o impuesto a las transacciones o, en su caso, impuesto a las utilidades. Por eso es que cuando se hace una fiscalización a la empresa aplicada al impuesto al valor agregado, el efecto indirecto siempre se va a dar en el IT y en el IUE. ¿Por qué? Porque la facturación es la prueba objetiva de que una empresa ha tenido ingresos o no. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que necesiten aclarar?
¿Todo claro? Jóvenes, ¿se entiende? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Se entiende, dice. Ok, ahorita vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver si se ha entendido. Bien, ¿cuál es la base de cálculo del impuesto a las utilidades de las empresas? Como les he dicho, la primera fuente de información, la base de cálculo, son todo lo que implica ingresos. ¿Dónde están reflejados los ingresos? En la facturación de la empresa. ¿Qué facturación? La facturación del periodo en el que se debe declarar, ¿no? Eso implica lo que son los ingresos brutos que ha obtenido una empresa. A esos ingresos brutos se tiene que deducir el costo de las ventas o servicios prestados, cuánto ha costado producir, cuánto ha costado llevar eso al mercado. Ahí se va a obtener la utilidad bruta y de esa utilidad bruta se deducen los gastos necesarios para obtener, mantener la fuente de ingresos, que normalmente son los gastos administrativos, depreciaciones, créditos incobrables, lo que no haya podido hacer efectivo la empresa, honorarios de directores y síndicos, porque obviamente esto no tiene relación directa con el proceso productivo, gastos de movilidad viáticos similares, también son costos indirectos, aguinaldos y otras bonificaciones, y ahí vamos a llegar a lo que se denomina o la norma establece como utilidad neta imponible. La utilidad neta imponible es sobre la cual se va a aplicar el 25% de alícuota para pagar el impuesto a las utilidades. Este procedimiento es aplicable únicamente a lo que son empresas públicas o privadas. Hemos dicho, toda la tributación de impuesto a las utilidades aplicable a profesionales o personas que ejercen oficios independientes tiene una base de presunción. ¿Qué quiere decir? La norma presume, establece que la utilidad de estos actores económicos es la mitad de ese 25%. En otras palabras, de todo lo que han generado las personas independientes o los profesionales independientes, el 12.5 se entiende que es la utilidad que deben pagar, ¿no? Los profesionales independientes están sujetos al impuesto a las utilidades como, digamos, como una especie de similar a lo que implica el impuesto a la renta de personas físicas. Ahora me voy a la pregunta. ¿Cómo funciona el impuesto a la renta de personas físicas a diferencia de lo que o de cómo funciona el impuesto a las utilidades de las empresas? Jimena Vargas. Jimena, ¿Me podría repetir, por favor? Ya, la anterior clase les he dicho, quiero que establezcan en base a la información que se les ha dado, cuál es la diferencia entre el IUE y el impuesto a la renta de personas. Doctora, una consulta. ¿El impuesto de la renta a las personas son a los que llamamos de los profesionales independientes? ¿O no? No, ¿O yo estoy confundida? no. Ah, ok, ya. No, a ver, les he dado un material que está colgado en la plataforma, ¿sí? Sí, no, está bien. Yo esto lo tenía ahí en cabeza. Ya. Ahora, ¿cómo era el impuesto según el material que se les ha dado en la plataforma? Grover está por ahí. Sí, le dicen aquí.
A ver, Grover, ¿ha leído el material o no? No le hice, no lo pude leer, solo estaba reemplazando la clase anterior, estaba bien. Lo que pasa, estimados, es que no tiene sentido que se les suba el material si no van a leer el material. De hecho, el material les va a ayudar mucho a ustedes a comprender la estructura tributaria nuestra. Bien, está apuntado que no han leído. Fin. Bueno, entonces, nuestro país no tiene impuesto a la renta de personas físicas. Como no tenemos impuesto a la renta de personas físicas, se ha decidido aplicar un impuesto a utilidades a las personas que ejercen profesionales independientes u oficios independientes. ¿Para qué? Para que se cumpla el principio de igualdad, de universalidad, que quiere decir que todos tributen. No sería justo que hayan personas que están ejerciendo actividades económicas en Bolivia, que están generando utilidades y que no tributen. Entonces, por eso es que la norma ha establecido que para los profesionales independientes y las personas que ejercen oficios independientes, la ley presume que el 25% de todos sus ingresos es su utilidad, y de ahí se establece que la mitad de eso es lo que tienen que pagar como impuesto. Quiere decir que la ley está presumiendo que la mitad de su utilidad es como su gasto deducible, ¿ya? ¿Por qué habrá definido esto la ley y no les permite a los profesionales independientes descargarse otros gastos? A ver. Edwin Marcelo. Edwin. ¿Está por ahí? Sí, Lick, no me queda claro, pero A ver, ¿usted es profesional independiente o es dependiente? dependiente. ¿Usted Dependiente, hace declaración del RCIVA, no? sí. Ya. Entonces, Bueno, obviamente, no estoy alcanzado, debería, ¿no? Pero ya, no me pero alcanza. digamos que si hiciera, tendría que presentar facturitas, ¿no ve? Correcto, Liz. Ya. Ahora, si digamos abriera su consultora tributaria para dar asesoramiento a las empresas, usted de todo lo que gana tendría que pagar el 12.5. ¿Es eso justo, correcto? ¿Está bien? Porque si usted estuviera alcanzado por el RCIVA, no pagaría nada porque tendría sus facturitas, se descarga y ahí muere la cosa, ¿no ve? Sí. Mm, me parece alto el porcentaje, Liz. Ya. ¿Por qué, pero? O sea, ¿cómo debería pagar? ¿Cuál debería ser, digamos, un criterio racional para que se pueda pagar el impuesto eh, a las utilidades en el caso de los profesionales independientes? ¿Cuánto deberían pagar o cómo deberían pagar? Tal vez podríamos compensar igual, ¿no? Con la presentación. Pero ¿por qué tendrían que compensar? A ver, ¿o qué tendrían que compensar? Doctora, yo pienso que podrían compensar porque definitivamente el ejercicio de una profesión implica cierto costo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un contador, voy a requerir una oficina. Entonces, este gasto está vinculado directamente con la actividad que estoy realizando.
Lo mismo si hago uso de internet, etcétera, y algún otro servicio. Ya, pero eso se va a descontar en el IVA, ¿no ve? Claro, voy a efectuar el descargo para el crédito fiscal. Sin embargo, si hago una analogía con lo que es, eh, digamos, el estado financiero de una empresa, esto también significa un gasto para mí. Claro, es un gasto, pero tendría que documentarlo, ¿no es cierto? Claro, desde luego todo lo que tenga que ver con las formalidades que se exigen. Ahora, el documentar, el hacer libros, el tener un contador supone a veces un costo, ¿no es cierto? Sí, correcto. Entonces, lo que la ley ha dicho es para evitarle este costo y mucha tramitología al profesional, directamente le haremos pagar sobre una presunción. ¿Por qué? Porque no tenemos impuesto a la renta de las personas. Otra vez, revisen el documento. Una persona, es decir, toda persona en cualquier estado tiene que pagar sobre su renta. ¿Qué es su renta? Todo lo que percibe, directa o indirectamente, ya sea como salario, ya sea como intereses, ya sea como bonificaciones, ya sea como alquileres, ya sea como cualquier producto o cualquier ingreso que uno tenga durante un periodo y sobre ese ingreso, pues el contribuyente debería pagar, ¿no es cierto? Doctora, una consulta respecto a este tema que Claro que sí. ya que estamos tocando, digamos, de pasar el IVA vinculado a Sí. estos profesionales, yo tenía alguna experiencia en la que impuestos quería depurar algunas facturas porque consideraba que no estaba vinculada a la actividad. Dado que estamos Ya. hablando de profesionales independientes, por ejemplo, si yo tomo un seguro de vida, entonces estoy cuidando la fuente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo considero como profesional que es un gasto vinculado a mi actividad grabada. Sin embargo, impuestos muchas veces no tiene el criterio para asumirlo de esa forma. ¿Qué sería lo correcto? Es que depende, pues depende, mucho depende. Justamente ahí está un poco la falencia y para que ustedes lo analicen cuando vayan a proponer, ¿no? Un impuesto a la renta te permite hacer ese tipo de disquisición. Por ejemplo, si usted fuera un médico y se toma un seguro de vida en este momento, es gasto absolutamente vinculado a su actividad. ¿Sí o no? Sí, es. Por supuesto. Pero si usted es un contador y toma un servicio de seguro, ¿por qué estaría vinculado a su actividad? ¿Estaría vinculado o no estaría vinculado? Un seguro de salud me imagino que puede estar vinculado porque debido a que no tiene, digamos, una afiliación en un ente gestor de salud, entonces pareciera racional un seguro de salud. Lo que pasa es que no está vinculado a su actividad porque en realidad su actividad no tiene que ver pues, con el rubro de salud, no está arriesgando su vida. En cambio, un médico, por supuesto, está directamente vinculado con su actividad. Entonces, ahí justamente surge un pequeño gran detalle para no poder vincular este gasto que puede ser importante, necesario y todo lo que usted quiera a su actividad económica. No sé si me dejo entender. Pero ahí, doctora, prácticamente los de impuestos hablan de uniformidad, de que todos deberíamos pagar todo eso. O sea, ¿qué pasa con los otros profesionales? O sea, ¿no nos tenemos que enfermar? O sea, no es de que muchos, ahí con Simón, que digamos somos profesionales y no es de que tenemos una oficina, a veces tenemos que ir a las oficinas, a veces se sale y que no, ahorita no vamos a meter ni siquiera al COVID, que ahorita esto todavía está súper peor, pero que cuando nos enfermamos, cuando, no sé, sufrimos un accidente y todo eso, porque no está vinculado a la actividad,
que no hagan vincular esos gastos que prácticamente hasta hay recetas médicas, hay radiografías con nombres, que no hagan valer prácticamente los impuestos, eso ya, digamos, no es correcto, porque prácticamente uno que no es de hierro, uno se va a enfermar, Dios no quiera que nadie depende se de dónde enferme. va a estar el gasto, estimada. Si lo va a descontar del IUE, lo puede descontar nomás del 12.5, esto está permitido. No lo va a poder descontar, no lo va a poder descontar del IVA, porque la naturaleza del IVA no es la naturaleza del Servicio de Impuestos Nacionales, que sea más bueno o más malo, sino la naturaleza del IVA no está diseñada así. Entonces, ese es el pequeño gran detalle. No es un tema de voluntad o no voluntad de la administración tributaria, es un tema de la naturaleza del impuesto. No sé si me dejo entender. ¿Aló? Sí, doctora, se entiende. O sea, de las facturas que recibimos nosotros, hay algunas que vamos a poderlas, digamos, compensar en el IVA. Y las otras podrían servir para la presentación y la compensación del IUE, ¿no es cierto? Exactamente, en el IUE se va a poder compensar, pero no le está pidiendo la norma que usted demuestre si es directo, no es indirecto, etcétera. Porque esto suena, digamos, entiendo también la preocupación, ¿por qué suena tan mal, no? O sea, porque entiendo el reclamo de la compañera, dice, pero deberían reconocerme. Probablemente sea así, es cierto. El problema está en que la naturaleza y la estructura de este impuesto es diferente. Por eso es más justo un impuesto a la renta de personas que un impuesto de renta presunta. ¿Me dejo entender? Jóvenes, ¿me dejo entender o no? Sí, doctora. Ay, perdón. Doctora, pero aquí, digamos, yo tengo ahí una contravención y todo eso. Muchas de las personas, bueno, me voy a incluir, digamos, a veces, ¿por qué no nos sirve esta factura? Porque decimos, pucha, tengo hartísimo para descontarme para el IUE, que ahí igual es solamente un porcentaje lo que me toman en cuenta. Dicen, prefiero no pedir factura, o sea, prefiero decirle al señor, rebájeme sin factura, porque esto no me va a servir ni siquiera para mi gasto mensual, siendo que estoy gastando efectivamente. Y es por eso de que también nosotros mismos hacemos una evasión a la misma empresa para que no emita factura, porque esa factura al final no me va a servir. Entonces, ojo, ahí... pero cuando usted no pide factura, ojo, no es que le está haciendo un favor a usted. O sea, usted, al único que le está haciendo el favor es al que le vende, porque él está deduciéndose IVA, se está deduciendo IT y se está deduciendo IUE. En otras palabras, no está pagando lo correcto que debería pagar. Entonces, no es que usted está beneficiándose, digamos, con la rebaja. Se está beneficiando más el que no emite factura, porque a él le está reduciendo el pago de utilidad, que eso sí es importante. Claro, pero en el caso de que ahorita las empresas mismas están viendo de lo que no hay flujo de efectivo, yo estoy cuidando mi efectivo y prácticamente digo, si esta factura no me va a servir para mi mensual, para la compensación del débito fiscal con el crédito fiscal, entonces yo prefiero pedir una rebaja sin factura, gasto menos y al final yo igual voy a llegar a pagar menos, o sea, la empresa todos llegan a pagar menos. Y esto que como le estoy mencionando, no es solo mi persona, o sea, todo el mundo hace eso, o en su defecto, dicen, a mí no me sirve esta factura, y se lo sacaré para mi hermano, se lo sacaré para mi prima, que ellos sí presentan facturas.
Ahora, el En nuevo tanto sistema, pida factura, está bien. claro, Porque ahora con cada- esto, con este nuevo que salió, que las personas que ganan menos de 9,000, mire, si usted ve, va a haber un incremento en el momento de la facturación, pero y ahora de todas las empresas, porque ahorita todo el mundo está, deme factura hasta por 5 pesos, por 8 pesos, por 10 pesos, deme factura, me emite factura, porque por lo menos sabe que va a recuperar algo de ese gasto que está haciendo, o sea, no será harto, pero la gente ya está empezando a tener cultura, a lo menos aquí en Santa Cruz, la gente a veces ni siquiera pedía factura. Ahora donde yo voy es hasta de 2 pesos, de 5 pesos. No, me da factura, sí, quiero factura, quiero factura. Entonces, eso también ayuda al movimiento que ahora están teniendo y que lo que nos falta es prácticamente el flujo de efectivo. Entonces, la gente está viendo dónde puedo economizar, qué hago para poder tener un ingreso extra y la única manera ahorita va a ser, ok, yo empiezo a pedir mi factura, hago lo que me dice impuestos, presento, yo sé que me va a devolver aunque un puchito, ese puchito me va a ayudar, y eso es lo que está generando prácticamente una cultura. En realidad la cultura debería ser distinta, pero no importa por dónde venga, la cosa es que se emita factura, porque si no se emite factura, lo que reduce es IVA y TIUE, de los más importantes, de las más importantes cargas tributarias. Entonces, eso es un tema, sí, importante, ¿no? Que nos debería llevar, además, a la reflexión. Bien, muy bien, muy bien. A ver, volvamos al IUE, porque creo que un punto bastante controversial es el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿no? Todo el mundo reclama por el IVA porque el IVA tiene una estructura muy particular y justamente no permite estas formas de deducción, ¿no? Pero bueno, vamos a volver otra vez a lo que es el impuesto a las utilidades. Y otra vez vuelvo yo a la pregunta. ¿Es correcto que el profesional pague por una utilidad presunta o sería más correcto que pague por una utilidad real? Hasta ahora, todos los que me han antecedido se van porque sería mejor pagar sobre una utilidad real que incluya seguro de vida, si tienes hijos, si tienes préstamos, si de pronto estás con una deuda, con un gasto médico. Obviamente esos elementos los recoge el impuesto a la renta de personas, porque hemos dicho el impuesto a la renta es subjetivo. ¿Qué hemos querido decir cuando hemos dicho que el impuesto es subjetivo? ¿Qué hemos querido decir cuando hemos dicho que el impuesto es subjetivo? A ver. Toma en consideración circunstancias propias del contribuyente. Exactamente, el impuesto a la renta tiene que tomar esas circunstancias del contribuyente, ¿no? O sea, si tiene más o menos ingresos, pero si además tiene más o menos gastos, si tiene familia, no tiene familia, tiene deuda, no tiene deuda. Todas esas situaciones tiene que considerarlas el impuesto a la renta de personas físicas, lo que no considera la estructura del hoy impuesto a las utilidades porque se basa en una presunción de renta, ¿no? Bien. ¿Quiénes no están alcanzados por el IUE? No están alcanzados aquellas personas que ya pagan RC-IVA, como consultores de línea, como consultores por producto, ¿no? ¿Por qué no están alcanzados por el IUE? Porque ellos ya están pagando una especie, porque no es propiamente un impuesto a la renta, sino es una especie de impuesto directo que es el RC-IVA, que en realidad grava el ingreso a partir de un salario o de un monto regular que la persona puede recibir, ¿no? Entonces, por eso es que el IUE no alcanza a estas personas y tampoco alcanza las actividades culturales cuando estas actividades se desarrollan por artistas nacionales en escenarios públicos o con el auspicio de entidades públicas.
¿Qué entidades? Por ejemplo, el Ministerio de Culturas, la alcaldía, la presidencia, la vicepresidencia, cuando ellos están auspiciados por estas instituciones, no van a pagar este impuesto, ¿no? Bien, los profesionales, decíamos, van a pagar una alícuota efectiva del 12.5, que es la mitad del 25% que está alcanzado como una alícuota general para el impuesto a las utilidades de las empresas. También ellos van a declarar anualmente, 120 días después de que se ha cerrado la gestión fiscal, que normalmente para estos profesionales es diciembre, ¿no? Y el 50%, es decir, el 12.5 de su utilidad se puede descargar en cualquier tipo de factura. ¿Quiénes son los beneficiarios al exterior? Estábamos viendo en la anterior clase que los beneficiarios al exterior son todas aquellas personas que reciben dinero por remesas que están realizando las personas naturales o jurídicas de Bolivia al exterior. ¿Por qué? Por pago de utilidades, pago de intereses u otros conceptos parecidos, ¿no? Cuando se trata, hemos dicho, de utilidad de fuente boliviana o actividades parcialmente realizadas en Bolivia. ¿Por qué utilidad de fuente boliviana? Porque todo lo que se produce, genera en Bolivia, ya sea como producto de la inversión de capital, como producto de la mano de obra o de la explotación de bienes, recursos, servicios, tiene que tributar en Bolivia. Entonces, ¿a quiénes alcanza este tributo o este concepto, digamos así? Alcanza a las personas naturales, a las personas jurídicas que hacen esas rentas. No podemos alcanzar a quienes reciben, pero sí se alcanza a quienes están pagando, ¿no? También alcanza a las sucursales de empresas que efectúan actividades parciales. Habíamos hablado de las actividades, por ejemplo, de turismo, las agencias de información o las agencias de transporte. La alícuota o las alícuotas establecidas para estos beneficiarios son tres básicamente: 12.5, que es una alícuota general para remesas al exterior, el 4% para actividades parcialmente realizadas en el país y 1.5 para remesas que realizan estas actividades parcialmente realizadas en Bolivia al exterior, ¿no? La declaración de estos conceptos también se presenta en mensual. ¿Por qué? Porque hemos dicho que a diferencia del IUE, este es un impuesto instantáneo. ¿Qué quiere decir que sea instantáneo? ¿Cuándo un impuesto es instantáneo, jóvenes? Doctora, solo se paga cuando se realiza el hecho generador. Exacto, cuando se realiza, se cumple, se verifica el hecho generador. En cambio, cuando un impuesto es periódico, Se prolonga de manera indefinida. no es que se prolonga de manera indefinida, sino se paga por periodos mensuales, trimestrales, anuales, semestrales, y los periodos están definidos en la ley. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, vamos a hacer una pausa de 5 minutitos para tomar un tecito, ¿ya? Gracias, doctora.
Buenas, buenas. Bien. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, a ver, hemos dicho que el impuesto a las utilidades es un impuesto progresivo, ¿no? Me permite capturar de donde hay más ingresos, más recursos, y llevar a donde se necesita generar acceso a bienes y a servicios, ¿no es cierto? Bien. Justamente por esta cualidad, el impuesto a las utilidades se convierte en un instrumento de política fiscal, ¿no? ¿Qué instrumento de política fiscal? Permitir que se generen mayor redistribución, en otras palabras, que se pueda hacer un impuesto más justo, ¿no? Que llegue con mayor incidencia a aquellas personas que tienen mayores ingresos o aquellas empresas que generan mayores ingresos para generar mayores capacidades en aquellas personas o entidades que lo requieran más. Bien, como es una herramienta, digamos así, de política fiscal, el IUE nos permite diferentes opciones, ¿no? Por eso es que, por un lado, tiene un impuesto aplicable a personas naturales, oficios independientes, con base en la presunción de utilidades, y también dentro del impuesto a las utilidades se ha generado alícuotas adicionales, es decir, se está cobrando con mayor porcentaje aquellas actividades del sector económico que tradicionalmente generan más utilidad. Una de esas es el sector minero. ¿Cuáles serán las otras actividades que generan mayores utilidades en la economía? La banca. Muy bien, la banca. ¿Quién es más? Unos son los bancos, está bien. ¿Quiénes más son? Hidrocarburos. Muy bien, el sector de hidrocarburos. Entonces, tenemos que el impuesto nos permite, lo que les decía, generar mayor tributación para sectores como minería, hidrocarburos y actividades financieras. ¿Por qué se estará gravando con mayor incidencia a estos sectores? Por sus utilidades. Por sus utilidades, porque además tienen mayor capacidad de pago. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es capacidad de pago? Porque una cosa es tener capacidad económica y otra cosa es tener capacidad de pago. Eso es cuando tienen flujo. ¿Ya? Por una parte, flujo, ¿qué más? Liquidez. Liquidez, ¿qué más? Capacidad de endeudamiento. No, bueno, no tanto endeudamiento, no, pero tienen ¿Capacidad de pago? Tiene capacidad de pago, pero ¿qué significa tener capacidad de pago? Esa es la pregunta. ¿Tener un respaldo económico? Tener un respaldo económico, muy bien. ¿Qué pasa si uno tiene más respaldo económico o un excedente?
¿Tiene más Puede, disponibilidad? ¿Perdón? ¿Tiene mayor disponibilidad? Ya más allá de mayor estabilidad y que tiene posibilidades de crecimiento, endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Doctora, ¿tiene mayor solvencia económica? Ya, mayor solvencia. puede invertir, licenciada, en lo que ellos crean y consideren para un mejor desenvolvimiento de la empresa. Sí, puede invertir, pero también puede guardar, ¿no? ¿Qué hemos dicho que pasa cuando se guarda? Genera intereses. Ya puede generar intereses, pero ¿qué pasa con ese dinero? Es el excedente. Ya, pero ¿qué pasa con ese excedente? Ese ayuda pues a otras empresas para poder, No, para pues, si disponer. está paralizado mi corazón, si está paralizado, si yo estoy guardando mi plata en mi bolsillo o en mi banco, o por último en el cajón de mi escritorio, eso no le beneficia a nadie. ¿No ve? Pero si lo meto al banco, el banco puede disponer para préstamos. Sí, pero no va a hacer diferencia. En cambio, si eso se invierte, por ejemplo, no sé, pues en estos momentos, en comprar medicamentos para distribuir a toda la población, ¿a quién beneficia más? ¿A quién beneficia más, jóvenes? A la población. Exactamente, a toda la población. Entonces, lo que busca el Estado es justamente que esos recursos que pueden estar en el banco, en el cajón, paralizados, como fuera, tengan una utilidad, pero para la gente, para todos, ¿no? ¿Qué pasa si la población está sana? Si ahorita no tuviéramos pandemia, ¿cuál sería el efecto económico? ¿Habría crecimiento? Habría crecimiento, todas las empresas estarían vendiendo normalmente o incrementando sus ventas. Todos los negocios de restaurantes, de turismo y demás estarían en su auge, estarían creciendo, ¿no es cierto? Lo que pasa en un periodo de estabilidad. ¿Y qué pasa en un periodo de estabilidad cuando todos los negocios están en crecimiento? ¿Qué pasa cuando hay estabilidad? A ver, jóvenes, algo muy importante. ¿Existe mayor fluidez tal vez? Ya, pero lo más importante, Hay mayor ¿Existe ingreso. existe pleno empleo. Todos tenemos trabajo. El productor pequeño, el mediano, el grande va a generar fuentes laborales, el mediano va a empezarlas a crear y el pequeño va a tener mercado. Entonces, eso es lo importante de un periodo de estabilidad económica. Si hay un periodo de estabilidad económica, hay crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, hay pleno empleo. Y si hay pleno empleo, la gente consume y hay más posibilidad de generar impuestos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el efecto de que el dinero de los impuestos sea bien aplicado, esté bien invertido, si ustedes quieren, ¿no? Por eso es que es importante tener un buen sistema de educación, un buen sistema de salud y obviamente otros servicios adicionales. Bien. ¿Qué es lo que permite hacer esto? Los impuestos. ¿Por qué? Porque se
captura del que más tiene y se lleva donde se necesita para generar accesos y oportunidades. Si la economía está en un estado, digamos, de plenitud, se va a generar pleno empleo y el pleno empleo trae, por supuesto, mayor crecimiento. Bien, ¿qué ha pasado con el sector minero? El sector minero ha tenido auges y en realidad es un sector que tiene, digamos, tiene unos crecimientos y decrecimientos inestables, ¿no es cierto? No se sabe. Hay oportunidades en las que el sector minero tiene crecimiento importante y hay oportunidades en las que el sector minero no tiene un crecimiento importante. Esta gestión de pandemia habrá sido buena para el sector minero. ¿Habrá generado utilidad? No, todo lo que son... Muy bien, todo lo que son commodities ha quedado relegado, desplazado por servicios, ¿no? Bien, pero han habido periodos de auge para el sector minero, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, en estos Del periodos de auge... 2006 al 2012 aproximadamente. 2012, incluso hasta el 2018, porque si bien los precios tienen mucho flujo, han tenido tendencia creciente. ¿Qué quiere decir? Ahorita vamos a ver precios. El 2012, cuando se empezó, creo que el precio del oro estaba en $700, $800 la onza Troy. El 2018 creo que estaba como por los 2.500. Entonces sí ha habido un crecimiento, o sea, han tenido, digamos, diferentes etapas en las que por ahí ha bajado, pero el crecimiento se ha mantenido, digamos, la tendencia, mejor dicho, ha sido creciente, ¿no? Entonces, a través de la ley 3787, justamente cuando en 2007 se empezó a tener un incremento importante del sector minero, se decidió crear una alícuota adicional al sector. ¿Para qué? Para que este sector tribute en función a los ingresos, en función al crecimiento que se estaba generando para este sector. En esa oportunidad se determinó aplicar el 12.5 adicional para el pago de impuesto a las utilidades cuando se tenga un incremento en los precios, de acuerdo a los precios establecidos para cada mineral y en función a la regalía pagada. Este impuesto va a gravar utilidades adicionales que se han originado debido a condiciones favorables, cuando los precios de los minerales y de los metales han estado en auge, digamos, ¿no? Esta alícuota adicional se aplicaba a diferentes etapas del proceso de explotación de recursos mineralógicos. Tiene que ver desde el momento de la prospección y exploración, la explotación, la concentración, la fundición y refinación y finalmente la comercialización de minerales y metales. No nos olvidemos que los precios de estos commodities los rige el mercado internacional. Entonces, cuando el mercado internacional tiende al alza, entonces se genera un efecto importante en las empresas que se dedican a estas actividades y estas actividades pues merecen un mayor impacto y un mayor beneficio. Quienes no están alcanzados por esta alícuota adicional, quienes no pagaban o no pagan en realidad, no están alcanzados las cooperativas mineras, bueno, en los hechos porque estas cooperativas no llevan registros contables. Digamos que la norma establece que esta actividad de cooperativas debería basarse en el nivel de subsistencia, es decir, si las personas se agregan en una cooperativa es para explotar conjuntamente, pero no con un ánimo de lucro, sino con un ánimo de cooperación para subsistir.
Tampoco deberían estar alcanzadas las empresas dedicadas a la manufactura. ¿Por qué? Porque se supone que en realidad lo que se está priorizando, lo que se está premiando es la generación de valor agregado en estos productos. Es decir, a mayor valor agregado, menor pago de impuestos. Si yo, en vez de exportar oro en bullones, oro en metálico, exporto joyas, ya no estoy alcanzada por esta alícuota, ¿no? Sin embargo, aquellas empresas manufactureras que participan de todas las otras fases de la cadena, sí estarían alcanzadas. Cuando, por ejemplo, estas empresas realizan prospección, elaboración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo una mina de oro o de plata, hago todo el proceso de concentración, fundición, refinación y vuelvo esa plata a cadenas y exporto cadenas, estoy alcanzada por la alícuota adicional. Si por el contrario yo compro este producto en el mercado interno y produzco para la exportación, ya no estoy alcanzada por esta alícuota adicional porque no estoy en el rubro minero, sino estoy en el rubro manufacturero. ¿Cuál es la base imponible? Es la utilidad neta del IUE multiplicado por las ventas no acreditables que están registradas en el libro de control de regalías, ¿no? En las empresas de fundición se aplica sobre la utilidad neta imponible del IUE multiplicada por el cociente que resulte de dividir el total de las ventas a precios iguales o superiores a los establecidos en la escala y el total de ventas de la gestión. Es un poco difícil sacar una fórmula, pero lo que es importante de esto son las escalas. ¿En qué momento se establece la vigencia o la aplicación, si ustedes quieren, efectiva de la alícuota adicional? La alícuota adicional, cuando empezó el 2007, se establecieron los siguientes precios base de los metales, que quiere decir que cuando la plata alcanzaba, o superaba, mejor dicho, el valor de los $5.55 la onza Troy, ya se habilitaba el pago de la alícuota adicional. Ya tenían que empezar a pagar o calcular el pago de la alícuota adicional. Y lo mismo pasa con los principales metales, que son plata, zinc, estaño, oro y plomo. Como ustedes ven, por ejemplo, la plata en 2007 estaba en 5.55, el zinc en $0.53, el estaño en $2.90 la libra fina, y el oro estaba en $400 la onza Troy, el plomo estaba en $0.30 la libra fina. La alícuota adicional tenía que aplicar sobre el excedente de los montos. Digamos, si la plata llegaba a 5.57, ya se aplicaba la alícuota adicional. En la última actualización, miren, el 2014, esto es del 2014 todavía. Fíjense la diferencia, la plata de $5 ascendió a $35, ya, o sea, se subió más o menos el promedio, los precios promedios. En general, todos los metales han ido al incremento. El oro se habría cuadruplicado, pasó de $400 a $1,669. Para el año 2018 estaba sobrepasando los $2,000 la onza Troy. Entonces, obviamente, se entiende que es un sector que, si bien está vinculado a la definición de precios internacionales, sin embargo, esta definición de precios internacionales, pues, hace que se generen en las empresas utilidades extraordinarias, y estas utilidades extraordinarias están alcanzadas por el impuesto a las utilidades en la alícuota adicional. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, pregunto yo entonces. Hasta este momento, ¿qué se podría cambiar o mejorar o implementar en el IUE
Dafne. Dafne, ¿está por ahí? Sí, sí, doctora. ¿Qué cambiaría, mejoraría, implementaría en el IUE? Tal vez el tema de que graba los ingresos de las personas o los profesionales independientes o personas con actividades independientes. Ya, ¿cuál sería la modificación planteada? Tal vez un rango, ¿no? Que hasta cierto monto de ingresos generados se aplique ese porcentaje del impuesto, de los 12.5. Ya. A ver, ya está bien, escalonado, ya podría ser lo más progresivo. Me Sí. gusta. Edwin, ¿qué podría mejorar en el IUE? ¿Qué cambiaría, mejoraría, quitaría, aumentaría? Tal vez que en la utilidad que graba no sea presunta, ¿no? A las actividades de profesiones libres, perdón. Ya, Debería ser a ok, una utilidad real. está bien, me gusta. Rosemary Soria. Doctora, yo también cambiaría lo que es de profesionales dependientes, más bien por una ah, renta a las personas. Ya. Bien, nuevamente les pido que revisen el documento que se les ha enviado a la plataforma. Eso les va a aclarar muchas cosas y nos va a hacer ver la importancia de que en un estado se tenga o se cuente con un impuesto a la renta de personas físicas. Bien, nos vemos el viernes para nuestra última clase. Saludos. Doctorita, buenas noches. Mil disculpas que interrumpa su clase. Karen, buenas noches, adelante. Como le acaba de decir, el día viernes es en el mismo horario, no se suspenden las clases por el feriado, mismo horario, el día viernes nos vemos. Le agradezco mucho y agradezco a todos los estudiantes. Un abrazo, buenas noches. Gracias, Karen, un abrazo, cuídate. Gracias a todos, hasta el viernes entonces. Gracias, Liga, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, gracias.